Buenos días a todos, mi nombre es David Toro, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Simón Bolívar y vengo a presentarles sobre mi proyecto de grado titulado Simulación del deshinchamiento de hidrogeles cilíndricos utilizando el método Lattice-Boltzmann, bajo el tutelaje del profesor Pedro Bochetti. Comencemos. La siguiente presentación estará dividida en 7 secciones. La primera sección es el marco teórico, donde les explicaré los fundamentos teóricos necesarios para comprender el presente proyecto de grado. Luego les plantearé los objetivos generales y específicos propuestos. Después, la metodología de cálculo utilizada para conseguir los resultados de este proyecto. Posteriormente, les mostraré los resultados obtenidos y la correspondiente discusión de los mismos. Seguido, les expondré las conclusiones del presente trabajo de grado. En la siguiente sección, daré ciertas recomendaciones para futuras investigaciones o proyectos que estén relacionados con la simulación del deshinchamiento de hidrogeles. Para finalizar, les mostraré las referencias bibliográficas consultadas para la realización de este proyecto. Dicho todo esto, comenzaré con el marco teórico explicándoles lo que es un hidrogel. Los hidrogeles son materiales con características hidrofílicas, elásticas y de consistencia blanda, formados por redes tridimensionales de polímeros cruzados, creados por la reacción de uno o más monómeros. La propiedad principal de los hidrogeles es su capacidad de absorción, denotada por su hinchamiento, reteniendo una fracción significativa de líquido en su estructura hasta alcanzar el equilibrio termodinámico. Los hidrogeles se obtienen mediante la polimerización y entrecruzamiento simultáneo de uno o varios monómeros, pudiéndose utilizar también un agente de reticulación. El entrecruzamiento puede ser físico o químico. Las características de los monómeros y el estilo y grado de entrecruzamiento son factores determinantes para las propiedades mecánicas y el hinchamiento de los hidrogeles. Es posible obtener hidrogeles que respondan a diversos estímulos, y se les conoce como hidrogeles inteligentes. Las posibles respuestas que pueden tener los hidrogeles inteligentes son cambios en el volumen máximo alcanzado cuando están completamente hinchados, cambios en su estructura y en su fuerza mecánica, entre otros. Los estímulos externos que ocasionan estos cambios pueden ser físicos, como la temperatura o la presión, o químicos, como el pH del medio. Los hidrogeles son materiales muy apropiados para aplicaciones biomédicas, debido a su excelente interacción con los tejidos vivos. No solo presentan buenas propiedades de biocompatibilidad, a causa de su consistencia blanda, elástica y alto contenido de agua, sino que también son materiales inertes, lo que hace que las células y proteínas no tienden a pegarse a su superficie. Adicionalmente, la propiedad de poder absorber, retener y expulsar bajo ciertas condiciones de su entorno le da la capacidad a los hidrogeles inteligentes de liberar fármacos en sitios localizados. Los hidrogeles pueden ser clasificados de las siguientes maneras. Los polímeros de red interpenetrada, o IPN por sus siglas en inglés, son hidrogeles producidos mediante la combinación de al menos dos cadenas poliméricas, cada una en forma de red, de las cuales al menos una es sintetizada o reticulada en presencia inmediata de la otra, sin que se forme ningún enlace covalente entre ellas. Aunque los hidrogeles en general tienen numerosas aplicaciones biomédicas, los hidrogeles IPN tienen una resistencia mecánica superior, la capacidad de tener propiedades sinérgicas, la capacidad de responder mejor a los estímulos externos, una mayor capacidad de hinchamiento y posterior liberación y una excelente biocompatibilidad, lo que los hacen materiales ideales para la liberación controlada de fármacos. Ahora les explicaré cómo es el proceso de hinchamiento de los hidrogeles. El cerogel, que es la denominación que tienen los hidrogeles cuando están secos, es un material sólido que en presencia de agua se hincha hasta alcanzar el equilibrio entre las fuerzas homeóticas, que causan que el líquido penetre entre las cadenas del polímero, y las fuerzas cohesivas de la red, las cuales oponen resistencia a la expansión. Cuando un cerogel se sumerge en agua, las primeras moléculas del solvente que ingresan, denominadas aguas primarias, se unen a los grupos hidrofílicos o más polares. Luego, la red comienza a hincharse y quedan expuestos los grupos hidrofóbicos y menos polares, los cuales igualmente interactúan con las siguientes moléculas de agua, denominadas aguas secundarias. Posteriormente, la red continúa absorbiendo agua adicional, la cual ocupa los espacios libres hasta saturar el sistema. Estas últimas moléculas se conocen como aguas libres o terciarias.
La concentración máxima del líquido absorbido por el hidrogel en el tiempo se expresa por medio de la siguiente ecuación. La concentración máxima del líquido absorbido por el hidrogel en el equilibrio termodinámico es la representación de la concentración del líquido cuando el hidrogel se encuentra en su máximo hinchamiento. Este valor es propio de cada hidrogel y varía dependiendo de los materiales con los que está conformado y de los diferentes estímulos físicos o químicos que pueda tener. Las leyes de Fick permiten el estudio del proceso de difusión de la materia. Es por esto que se puede describir la cinética de hinchamiento utilizando la segunda ley de Fick. Diferentes soluciones de estas leyes son solo válidas en la descripción de un proceso de difusión de un líquido hacia el interior de un hidrogel para un hinchamiento menor de 60%. Se suele utilizar una expresión más simple, obtenida empíricamente, la cual permite determinar el mecanismo de difusión en la muestra. Para obtener los valores de K y de N, se aplican logaritmos neperianos a ambos lados de la ecuación y se obtiene una línea recta. El valor de N es indicativo del mecanismo de difusión y tiene cierta dependencia con la geometría del hidrogel, de modo que, para geometrías cilíndricas, existen los siguientes casos. Cuando N es igual a 0,5, la difusión se rige por las leyes de Fick y se denomina el mecanismo de difusión como fickiano o perfectamente fickiano. Existen trabajos donde se han reportado valores de hasta N igual a 0,18, donde el mecanismo de difusión es aún considerado fickiano, por lo que existe la posibilidad de tener este mecanismo de difusión en valores de N por debajo de 0,5. Para estos casos, el mecanismo de difusión es denominado menos fickiano. Cuando N está entre 0,5 y 1, la difusión se rige por los procesos de relajación de las cadenas poliméricas, por lo que tiene un mecanismo de difusión complejo, a lo que se denomina anómalo o no fickiano. Cuando N es igual a 1, la difusión ocurre a una velocidad constante y se denomina el mecanismo de difusión como de caso 2. Si bien la comunidad científica ha estudiado extensamente el proceso de hinchamiento de los hidrogeles, tuvieron que pasar varios años para que se estudiara el proceso de deshidratación de estos materiales. La concentración máxima del líquido liberado por el hidrogel en el tiempo se calcula con la siguiente ecuación. En un proceso de desorción ideal, el valor de masa final debería ser igual al valor de masa del cerogel. Sin embargo, esto no ocurre, debido a que solo el agua terciaria y posiblemente la secundaria son expulsadas espontáneamente del hidrogel. Por otra parte, el porcentaje de líquido liberado por el hidrogel en el tiempo se calcula con la siguiente ecuación. Se han desarrollado numerosos modelos matemáticos que simulan el cambio de volumen de los hidrogeles debido a la difusión de un líquido hacia el interior de su red polimérica. Hoy en día existen básicamente dos tipos de familias de modelos matemáticos. El primer modelo es más común por su simplicidad y está representado por la ecuación 3 antes descrita. Este modelo permite la determinación del mecanismo de difusión. Sin embargo, solo considera el comportamiento global de la muestra en términos de la cantidad de líquido absorbido y tiene como limitación la imposibilidad de considerar el efecto de la forma y el tamaño de la muestra del hidrogel. Existe un segundo modelo que sobrepasa las limitaciones del primero y se basa en las leyes de difusión de Fick, pero supone que la difusividad no es constante y considera el efecto de expansión del hidrogel durante el hinchamiento. Este modelo produjo excelentes resultados para hidrogeles de distintas formas geométricas, pero debido a que no es posible encontrar soluciones analíticas, fue necesario recurrir a técnicas numéricas para su resolución. Al igual que el primer modelo, el segundo modelo y los métodos numéricos utilizados para su resolución tienen sus propias limitaciones y desventajas. Es por esto que el presente trabajo utilizará un modelo matemático diferente, el cual se basa en la segunda ley de Fick para simular el hinchamiento de hidrogeles cilíndricos. A continuación, se explica con más detalle las diferentes ecuaciones, combinaciones de modelos matemáticos, consideraciones y limitaciones del método computacional que se utiliza en el presente proyecto. Como fue expuesto anteriormente, el proceso de hinchamiento de los hidrogeles cilíndricos está asociado a las reglas de transferencia de masa, basadas en la segunda ley de Fick en coordenadas cilíndricas, y una aproximación a su solución puede ser obtenida a través de métodos numéricos. En la figura 6 se puede observar que no hay una gradiente de concentración con respecto al componente angular, por lo que la ecuación 8 se puede transformar de la siguiente manera.
Dependiendo si se va a simular un proceso de absorción o de desorción, se utiliza la ecuación 1 o la 5, respectivamente, para calcular el valor de la concentración del líquido. El uso de la segunda ley de Fick para simular el hinchamiento de los hidrogeles tiene las siguientes asunciones y limitaciones. Siéntase libre de pausar el video si lo necesitan. El coeficiente de difusión en cualquier dirección es función de la concentración del líquido en el tiempo y en equilibrio, de acuerdo con la dependencia del exponencial de Fujita, la cual depende de la constante dimensional beta, llamada constante de Fujita, y del coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico. El valor del coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico es propio de cada hidrogel y varía dependiendo de los materiales con los que está conformado y de los diferentes estímulos físicos o químicos que pueda tener. Este valor no puede ser obtenido experimentalmente, por lo que se debe realizar cálculos teóricos o simulaciones computacionales para determinar su valor real. De acuerdo con la ecuación 10, existen cambios en el coeficiente de difusión en función a la concentración del líquido, por lo que es conveniente emplear formulaciones del método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal, ya que este método ajusta parámetros de las simulaciones al valor del coeficiente de difusión. El método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal, descrito por Lee, May y Lausner y adaptado por medio del término fuente para considerar la simetría axissimétrica, es el siguiente. Al convertir las funciones de distribución en sus momentos, la ecuación 11 queda de la siguiente manera. Aquí se puede observar la función de distribución en equilibrio, los coeficientes de peso para el modelo D2Q9 y la pseudovelocidad del sonido. La matriz del coeficiente de relajación, las velocidades discretas y la matriz de transformación están descritas en las siguientes ecuaciones. Aquí se puede observar el término fuente combinado, relacionado al último término de la ecuación 8, y los coeficientes de relajación, definidos como funciones de los coeficientes de difusión en los ejes radial y axial. En el procedimiento de cómputo, el método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal se aplica para estimar la concentración del líquido en cada paso del tiempo. Para el procedimiento de cómputo, los valores iniciales de masa, altura y radio de los hidrogeles se toman de las muestras experimentales. Los coeficientes de relajación se eligen de la siguiente manera. El coeficiente de difusión se calcula en cada paso de tiempo con la ecuación 10, empleando los valores de concentración del paso anterior, el valor de beta y el valor del coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico. Los valores de beta y del coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico se obtienen por medio de la metodología de calibración, buscando alcanzar el mayor ajuste del coeficiente de determinación con respecto a los valores experimentales. De acuerdo con las conclusiones obtenidas por Siedman, es sugerido asumir el valor de beta igual a 2,5 cuando difunde agua por un hidrogel de geometría cilíndrica. Para determinar si los resultados obtenidos por el método antes descrito son correctos, es necesario utilizar un método para calcular las incertidumbres y los errores de las simulaciones. El método que se utilizará para dicho fin es el índice de convergencia de malla. El índice de convergencia de malla, GCI por sus siglas en inglés, es el método más recomendado por la División de Ingeniería de Fluidos de ASME para la estimación de incertidumbres y errores en los estudios de dinámica de fluidos computacionales. Los valores de GCI de malla media cercanos a 5% sugieren que los resultados de las simulaciones en malla media pueden ser útiles para estudios ingenieriles. Valores de GCI de malla fina entre 2 y 2,2% son suficientes para garantizar la independencia numérica del mallado y los resultados computacionales obtenidos en las simulaciones. Con base en la información antes descrita, el profesor Pedro Boschetti, del Departamento de Tecnología Industrial de la Universidad Simón Bolívar, creó un programa computacional capaz de realizar simulaciones de pruebas de isoterma de absorción y de desorción, y computar la concentración de líquido en función del tiempo. Este programa tiene 3 códigos dependiendo de la forma geométrica del hidrogel, y se pueden encontrar en la siguiente dirección URL. El profesor Boschetti enumera las diferentes asunciones y limitaciones del método y programa computacional. Siéntese libre de pausar el video si lo necesitan.
A continuación, les hablaré un poco sobre el Grupo de Investigación de Bioingeniería y Biomateriales, B5IDA, de la Universidad Simón Bolívar. El Grupo B5IDA tiene una amplia experiencia en el desarrollo, estudios de hinchamiento y simulaciones de los biomateriales. Han realizado trabajos como estudiar formulaciones de hidrogeles IPN como apósitos cargados de antibióticos, estudiar el uso de hidrogeles IPN para la creación de implantes de pabellón auricular, mejorar el proceso de polimerización de los hidrogeles IPN y estudiar los efectos de la temperatura y el pH del medio en el proceso de hinchamiento usando isotermas de absorción. Otro de los trabajos del grupo de investigación consistió en experimentos de desorción de hidrogeles IPN en forma cilíndrica y paralelepípeda. La síntesis de los hidrogeles en forma cilíndrica se llevó a cabo en un baño de María a 70 grados centígrados, en un recipiente de aluminio, utilizando los compuestos que se presentan en la tabla 1. Luego se realizaron pruebas de isoterma de absorción a diferentes condiciones de temperatura y pH del medio. Una vez finalizados los experimentos de absorción, se midieron las masas y las dimensiones de los hidrogeles en su máximo hinchamiento, ya que estos son datos que serán punto de partida en el proceso de desorción. Los experimentos de isoterma de desorción consistieron en colocar las muestras de hidrogeles cilíndricos en mallas metálicas, fuera del medio acuoso, a temperatura ambiente y pH neutro. Luego, en cada cierto intervalo de tiempo, se medía la masa de las muestras. En la siguiente tabla se muestran los valores de masa para cada muestra y los intervalos de tiempo en que se midieron. Con los estudios de cinética de absorción, Vera concluyó que los hidrogeles son superabsorbentes y sensibles a los estímulos físicos y químicos, por lo que pueden ser catalogados como hidrogeles inteligentes. Con los resultados de isoterma de desorción, se demostró que toda el agua terciaria y secundaria son liberadas del hidrogel, por lo que se demuestra una buena capacidad de desorción. Para finalizar, Vera concluyó que los hidrogeles IPN sintetizados en su trabajo representan una buena opción como candidatos a aplicaciones biomédicas. El grupo B5IDA no solo tiene experiencia en los estudios experimentales, sino también ha realizado simulaciones de linchamiento de hidrogeles. El profesor Bochetti realizó colaboraciones al grupo B5IDA, utilizando el método Lattice-Boltzmann para simular el hinchamiento de hidrogeles copoliméricos e IPN, en geometría paralelepípeda y cilíndrica, y para simular el hinchamiento de hidrogeles IPN en geometría cilíndrica a diferentes condiciones de temperatura y pH del medio. Ambos trabajos tuvieron excelentes resultados, y se validó el uso del método Lattice-Boltzmann para simular el hinchamiento de hidrogeles en geometría cilíndrica. Sumándose a la colaboración del profesor Bochetti, Toro Yepes realizó un trabajo donde se utilizó el método Lattice-Boltzmann para simular el hinchamiento de hidrogeles copoliméricos e IPN en geometría paralelepípeda a diferentes temperaturas y pH del medio. A pesar de que los resultados experimentales no fueron ideales, los resultados computacionales mostraron gran aproximación a la realidad, por lo que se validó la veracidad del método para simular el hinchamiento de hidrogeles en geometría paralelepípeda. Gracias a la colaboración del profesor Bochetti y a la de Toro Yepes, se pudo validar la veracidad del método Lattice-Boltzmann para simular el hinchamiento de hidrogeles en geometría paralelepípeda y cilíndrica, pero en la literatura no se reporta el uso de dicho método para simular el deshinchamiento de hidrogeles. En búsqueda de seguir colaborando con el grupo de investigación B5IDA y con base a los resultados obtenidos en el trabajo de Vera, el profesor Bochetti y mi persona realizamos el presente trabajo, el cual es pionero en el uso del método Lattice-Boltzmann para simular el proceso de desorción en hidrogeles en geometría cilíndrica. El presente trabajo tiene como objetivo general utilizar el método Lattice-Boltzmann con multirelajación temporal para simular el deshinchamiento de hidrogeles en geometría cilíndrica, sintetizados por el grupo de investigación B5IDA en el trabajo de Vera. Comparar los resultados computacionales con los resultados experimentales del proceso de desorción. Determinar el coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico y el valor de la constante dimensional de Fujita. Y confirmar la veracidad del método computacional para simular el proceso de desorción de hidrogeles en coordenadas cilíndricas. Los objetivos específicos son simular el proceso de desorción de un hidrogel copolimérico y de dos hidrogeles IPN en geometría cilíndrica, comparar los resultados de las simulaciones con los resultados experimentales, determinar el coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico y el valor de la constante dimensional de Fujita para las diferentes muestras.
Para cumplir con los objetivos del presente trabajo, se utilizó la siguiente metodología de cálculo. Para simular el deshinchamiento de los hidrogeles, se utilizó el programa computacional del profesor Gochetti en el lenguaje computacional de MATLAB. El código fue implementado en la versión 2017 de MATLAB, en una computadora laptop con las siguientes especificaciones. Por limitaciones del programa computacional y del método, es necesario verificar que el mecanismo de difusión de los resultados experimentales suministrados no sean anómalos o no fickianos. En la tabla 4 se puede observar que los valores de n son inferiores a 0,5, lo que demuestra que las muestras tienen un mecanismo de difusión menos fickiano. Estos resultados confirman el uso del método Lattice-Boltzmann para simular el deshinchamiento de los hidrogeles cilíndricos. Los datos necesarios para utilizar el código son los siguientes. Las dimensiones y masas iniciales de los hidrogeles, la lista del porcentaje de liberación de líquido en el hidrogel con respecto al tiempo, y los tiempos correspondientes a las mediciones son proporcionados por el grupo de investigación. Los datos del porcentaje de liberación de líquido se calculan utilizando la ecuación 6, con los datos de masa de los hidrogeles de la tabla 3. Para los refinamientos de malla se denominó malla gruesa a NR igual a 200, para malla media NR igual a 400 y para malla fina NR igual a 800. Se probarán distintos valores de beta, con el fin de comprobar los resultados obtenidos en estudios previos, los cuales concluyeron que cuando difunde agua por hidrogeles cilíndricos, su valor es igual a 2,5. El coeficiente de difusión en equilibrio termodinámico y el valor de beta se obtienen utilizando la metodología de calibración. Los errores de discretización de las simulaciones fueron estimados utilizando el método GCI. En las siguientes tablas se puede observar los resultados numéricos obtenidos en las simulaciones del proceso de desorción de los hidrogeles cilíndricos. Siéntanse libres de pausar el video si lo necesitan. Los valores computacionales del porcentaje de liberación tienen un ajuste del coeficiente de determinación superiores a 0,991 para todas las muestras en malla fina, comparándolos con los valores experimentales. En los resultados de GCI para malla media se obtuvieron valores cercanos a 5%, lo que sugiere que los resultados de las simulaciones son útiles para estudios ingenieriles. En los resultados de GCI para malla fina se obtuvieron valores cercanos a 2%, por lo que se puede garantizar la independencia numérica del mallado y los resultados de las simulaciones. Al comparar los resultados de la concentración de líquido liberado en el equilibrio termodinámico con los resultados del coeficiente de difusión en el equilibrio termodinámico, se puede observar que no posee ninguna relación entre ellos. Este comportamiento también se observó en el proceso de absorción, por lo que ambos valores son independientes sin importar el proceso que se esté llevando a cabo. En los siguientes gráficos se pueden observar los valores del porcentaje de liberación en el tiempo de los experimentos realizados por el grupo de investigación B5IDA y los valores simulados para cada muestra a diferentes refinamientos de malla. Siéntanse libres de pausar el video si lo necesitan. En los siguientes gráficos se puede observar que los resultados obtenidos por el método Lattice-Boltzmann no se ajustan bien a los resultados experimentales en los primeros 250 minutos, pero una vez transcurrido ese tiempo, los valores sí se ajustan bien a la realidad. Trabajos previos, donde simularon la desorción de hidrogeles cilíndricos utilizando otros modelos matemáticos, tuvieron una deficiencia similar. En los resultados obtenidos por Barbas, se puede observar que el modelo matemático utilizado también tiene dificultad para simular la desorción en los primeros minutos. En los resultados obtenidos por Sietman, se puede observar que no se reportan los datos experimentales antes de los primeros 250 minutos, pero los resultados de las simulaciones se ajustan bien a los datos reportados. A pesar de lo antes mencionado, ambos autores en sus respectivos trabajos concluyeron positivamente con los resultados de sus simulaciones y de los modelos matemáticos que utilizaron. En vista de los resultados obtenidos en los primeros 250 minutos de las simulaciones del presente trabajo y en trabajos previos, se puede observar que existe una clara deficiencia en los modelos matemáticos para simular la desorción de los hidrogeles en los primeros minutos del proceso. Esto puede ser ocasionado por las diferentes asunciones o limitaciones de los métodos empleados para realizar las simulaciones, o de la existencia de algún fenómeno que no está siendo considerado en los mismos.
Otra posible causa yace en el cálculo del exponente difusional. Todas las referencias describen el cálculo del exponente durante el proceso de absorción, pero no hacen referencia al proceso de desorción, por lo que pudo haber sido un error asumir que para ambos casos se calcula de la misma manera. Del mismo modo, otra posibilidad yace en que todos los valores del exponente difusional obtenidos para las muestras son menores a 0,5, lo que significa que los mecanismos de difusión son menos fickianos, pero no son perfectamente fickianos. Es posible que la desviación en los primeros minutos se deba a que, aunque los mecanismos de difusión sean menos fickianos, el proceso de difusión no se rija completamente por las leyes de Fick. A pesar de dicha deficiencia, los resultados obtenidos después del minuto 250 se ajustan muy bien a la realidad, lo cual es evidenciado por los resultados del coeficiente de determinación obtenidos y los valores de GCI de malla media y GCI de malla fina para todas las muestras. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, junto con los resultados y conclusiones de trabajos previos, se puede validar la veracidad del método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal para simular la desorción de hidrogeles cilíndricos. Con los resultados obtenidos en el presente proyecto de grado, podemos concluir que se obtuvieron los mejores resultados computacionales cuando el valor de la constante dimensional de Fujita es igual a 2,5. Esto corrobora los resultados obtenidos por Schietmann, quien concluye que el mejor valor para la geometría cilíndrica es igual a 2,5. Los valores de la concentración de líquido liberado en el equilibrio termodinámico y del coeficiente de difusión en el equilibrio termodinámico no tienen ninguna relación entre ellos en el proceso de desorción, por lo que el valor del coeficiente de difusión en el equilibrio termodinámico no influye en la cantidad de líquido que puede ser liberado por el hidrogel. Este comportamiento también se puede observar en el proceso de absorción, por lo que se puede concluir que la concentración de líquido liberado en el equilibrio termodinámico y el coeficiente de difusión en el equilibrio termodinámico no tienen ninguna relación entre ellos, independientemente del proceso que se esté llevando a cabo, ni de la temperatura o pH del medio en el que esté ocurriendo. Pero el valor del coeficiente de difusión en el equilibrio termodinámico sí tiene una relación directa con la velocidad con la que el hidrogel absorbe o libera líquido, hasta llegar a la concentración máxima de líquido liberado o absorbido. El método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal tiene una deficiencia para simular el porcentaje de liberación en los primeros 250 minutos, lo cual también se puede observar en trabajos previos que utilizaron otros modelos matemáticos y métodos computacionales para simular el deshinchamiento de los hidrogeles. Dicha deficiencia se puede deber a las asunciones o limitaciones del método, la existencia de uno o más fenómenos que no han sido considerados en el mismo, que el mecanismo de difusión sea menos fickiano y no perfectamente fickiano, por lo que es posible que el proceso de difusión no se rija completamente por las leyes de Fick, o la posibilidad de que haya sido un error asumir que el exponente difusional se calcula en el proceso de desorción de la misma manera que se calcula en el proceso de absorción. A pesar de dicha deficiencia en el método Lattice-Boltzmann, los resultados obtenidos después del minuto 250 se ajustan muy bien a la realidad, lo que es evidenciado por los resultados del coeficiente de determinación y los valores del índice de convergencia de malla fina y de malla media. En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, junto con los resultados y conclusiones de trabajos previos, se puede validar la veracidad del método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal para calcular el porcentaje de liberación en un proceso de desorción de hidrogeles en geometría cilíndrica. En base a los resultados obtenidos y a las conclusiones del presente proyecto de grado, se recomiendan las siguientes consideraciones para futuras investigaciones o proyectos. Realizar experimentos de desorción de hidrogeles inteligentes de conformación copolimérica e IPN en forma de paralelepípedo, para luego realizar simulaciones de desorción utilizando el método Lattice-Boltzmann con multirrelajación temporal, para comprobar la veracidad del método con hidrogeles en geometría paralelepípeda. Realizar una investigación de las posibles causas por las que el método Lattice-Boltzmann no puede simular bien el porcentaje de liberación de los hidrogeles en los primeros 250 minutos. En base a la investigación antes descrita, se recomienda realizar posibles modificaciones al método Lattice-Boltzmann para que los resultados computacionales obtenidos en los primeros 250 minutos del proceso se ajusten más a la realidad y puedan predecir con mayor exactitud los valores de concentración de líquido liberado por el hidrogel cilíndrico. Aquí podemos observar todas las referencias bibliográficas expuestas en esta presentación. Siéntanse libre de pausar el video si lo necesitan.
Aprovecho este momento para culminar agradeciendo al grupo de investigación B5IDA y al profesor Pedro Bochetti por ayudarme a aportarles este maravilloso trabajo. Y les agradezco a ustedes también por brindarme toda su atención.